La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo para acercarnos a la palabra de Dios, para gustar de la palabra, saborear este texto hermosísimo. Y fíjense bien, es un texto bastante breve, pero con una enseñanza espectacular. Este y el próximo son hermosísimos. Textos donde Jesús manifiesta su poder, donde Jesús manifiesta su amor a la humanidad, sobre todo representado en los discípulos y en la gente. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, vamos a iniciar nuestro programa, sobre todo más que programa de ejercicio espiritual, de leer la palabra, pero más que leer, de orar. Fíjense bien, vamos como lo voy llevando en esa escalera. Fíjense bien, no solamente programa es un ejercicio, no solamente un ejercicio, sino una oración. En esa escalera de lo que vamos viviendo, porque no se reduce esto a un programa de televisión, sino a una experiencia de lectura, pero no nos quedamos en la lectura, sino en la oración, porque ahí vamos a apuntar, es a orar. Es lectura orante de la palabra de Dios. Recuerden que no solamente leemos el texto, sino que nos quedamos en meditación durante todo el día, meditando el texto, recordando lo que hemos leído y sobre todo haciéndolo nuestro, porque eso es lo que queremos, hacer nuestra la palabra, apropiarnos el texto para luego entonces ponerlo ya en práctica en nuestra vida cotidiana a partir de la oración, en un diálogo abierto con el Señor. Recuerde que la oración es un diálogo, no es un monólogo, monos uno, siempre les he dicho eso. No es monólogo, no es solo yo hablo, obviamente aquí dirán, Padre, solo usted está hablando ahí, sí, pero en la experiencia de la lectura orante es el Señor nos habla por medio de su palabra y nosotros le respondemos a través de la oración. Pues bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. Que sea Él el motor que nos impulse a vivir esta experiencia de fe. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte que esta palabra que vamos a meditar sea una palabra que quede resonando en nuestros oídos, sobre todo que nos ayudes a profundizar en nuestra fe y a calmar esas tempestades que muchas veces vienen a nuestras vidas. Ayúdanos a comprender esta palabra, danos hambre y sed de ella para gustarla, para saborearla, pero sobre todo abre nuestra mente para comprenderla, nuestros labios para proclamarla y nuestros corazones para vivirla. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos al texto. Recuerden, 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? La lectura. ¿Qué me dice a mí el texto? La meditación. ¿Qué me hace decir a mí el texto? La oración. ¿Y hacia dónde me lleva el texto? La acción junto con la contemplación. 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Lectura, meditación, oración, contemplación. Acerquémonos a la palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a acercarnos ahora a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, no nos contentemos solamente con escuchar. Necesitamos acercarnos a la palabra, leerlo, acercarnos al texto, es ver qué dice, subrayar algunos puntos. Recuerden que debemos tener nuestra Biblia de estudio. Tenemos nuestra Biblia de grupo de oración, nuestra Biblia de la comunidad, pero nuestra Biblia personal de estudio es importante tenerla. Hagamos una pequeña inversión, compremos una buena Biblia para estudiarla, para subrayar algunos puntos. En las últimas hojitas de la Biblia aparecen en blanco algunas hojitas para que usted pueda anotar. Si no aparecen, pues entonces usted se las agrega para que pueda hacer anotaciones, o tiene su libreta, porque muchas veces la libreta se puede perder, mejor la Biblia, y lo apuntamos en la parte de atrás, ahí vamos subrayando y vamos anotando quizá algunos puntos claves. Ya le digo siempre que cuando piden dar un tema, toda la gente baja la mirada. ¿Quién quiere dar el tema hoy? Todo el mundo mirando hacia abajo. Pero cuando ya tenemos preparado, yo, queridos hermanos, voy a dar el tema para esta asamblea. Muy bien, ¿usted, hermano? Sí, ya tengo el tema ya preparado porque ya fuimos haciendo nuestras anotaciones, nuestra lectio divina. Muy bien, entonces,
Evangelio según San Marcos, porque es el ciclo en el que nos encontramos. Recuerden, Evangelio según San Marcos, capítulo ahora 4. Vamos por el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Búsquelo por favor en su Biblia. Es la última parte del capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 35 al 41. Si recuerdan, es la continuación de lo que leímos la semana pasada, cuando Jesús les hablaba en parábolas a la gente. Les dijo sobre la semilla que se siembra y que crece sola, y también sobre la semilla de mostaza que crece más alto que todas las hortalizas. Recuerden que está hablando sobre el reino de Dios, no está hablando solamente de semillas, está hablando del reino de Dios que crece como esas semillas. Muy bien, entonces vamos a leer ahora la continuación, vamos a ir viendo algunos puntos claves, sobre todo de lo que Jesús va a hacer delante de los apóstoles, hermosos textos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. ¿Ya lo tiene? ¿Lo encontró en su Biblia? Hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel día, al atardecer, les dijo: pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado, las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos moramos? Se levantó, increpó el viento y ordenó al lago: calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Llenos de miedo, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, leído el texto. Releámoslo las veces que sean necesarias. Y siempre que leamos el texto le vamos a encontrar algunos puntos importantes para nuestra meditación. Recuerden, las veces que sean necesarias se releen. Quizá en la primera lectura no le vamos a encontrar sentido al texto, pero si lo releemos y si todavía no le comprendemos, volvemos otra vez al inicio, a pedirle al Espíritu Santo sabiduría que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que dice la palabra de Dios, y volvemos a leerlo. O sea, aquí este ejercicio no es con prisa ni con tiempo, es con amor para acercarnos a la palabra. Decían los santos: tiempo hay, lo que no hay es amor, porque cuando hay amor sacamos el tiempo necesario para nuestra meditación, porque al final, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros nos beneficiamos de este encuentro con la palabra. Fíjense bien entonces, ya les decía dónde venimos, ¿no? De las parábolas. Jesús está con la gente, está con la multitud. Con muchas parábolas como estas les exponía, dice el texto de la semana pasada, les exponía la palabra, conforme a lo que ellos podían comprender. Sin parábolas no les exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo, a ellos sí. Y es con los discípulos entonces que se va a ir a la otra orilla. Y dice entonces: aquel día al atardecer le dijo, después de estar con la gente, con el cansancio, la fatiga de la faena, de las actividades diarias, les dice Jesús: pasemos a la otra orilla. En plural, pasemos, vámonos todos. Y ellos despidieron a la gente que estaba ahí escuchando al maestro y lo recogieron en la barca tal como estaba. Fíjense bien cómo dice el texto, tal como estaba. ¿Cómo es eso? Cansado, fatigado, con la faena encima, con toda la carga de estar atendiendo a la gente, allá iba. Fíjense bien, Jesús ya había hecho milagros para la gente, pero nunca con los discípulos. Fíjense bien ese punto, vamos a verlo después. Cuando calman la tempestad es con los discípulos. Jesús había estado con la gente, Jesús ya había hecho milagros con la gente, pero no con los discípulos, o no para los discípulos. Aquí viene entonces la clave del discipulado. Va a estar con ellos en la barca, a solas. Y entonces
va tal como estaba, fijémonos en ese punto, estaba cansado, había cansancio. Aquí dice aquella canción hermosa de Pescador de Hombres, que mi cansancio sea el descanso de muchos. El cansancio que se puede tener en la vida del apostolado, del trabajo, en las iglesias, en las comunidades, que sea el descanso de muchos. Ahora con esto de la pandemia hemos aumentado las Eucaristías. Quizá cuando llegamos ya al final de la jornada dominical, llegamos un poco fatigados después de haber celebrado la Eucaristía. Y no solamente celebrar la Eucaristía, sino también la experiencia de escuchar a los hermanos, que sale confesiones, que sale atender algún otro punto, algún problema que la gente nos plantea y hay que también darle respuesta. Y entonces llega el momento del cansancio. Y así como nosotros, igual ustedes como laicos, se pueden llegar a cansar por alguna actividad, algún sufrimiento, algún padecimiento, en fin, tantas cosas que cansan la vida del ser humano. Y ante eso dice, estaban cansados Jesús, se van, otras barcas lo acompañaban, se levantó un viento huracanado. Fíjense, una palabra ahí un poco enredada. Un viento huracanado, un viento fuerte. Las olas rompían contra la barca. Fíjense, en el versículo 37 dice mucho. Se levantó un viento, las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Fíjense la acción que nos presenta este versículo. Tan pequeño, pero dice mucho. Un viento, pegaba el viento y las olas contra la barca y casi se hundía. Eso es lo que está sucediendo. Ese es el acontecimiento que está marcándoles la vida a los discípulos en ese momento. Vamos a pensarlo después desde la parte espiritual, ¿no? En la segunda parte. Y entonces dice que él dormía en la popa sobre un cojín. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Estaba fatigado por el cansancio, por la faena. Ellos lo despertaron y le dijeron, Maestro, es primera vez que en estos capítulos que vamos leyendo se le llama a Jesús así, Maestro. Y aparecerá 12 veces el nombre así de Maestro en el Evangelio de Marcos. Le dicen Maestro, los discípulos a él. ¿No te importa que nos muramos? ¿No te importa que aquí perezcamos? Depende de la versión que tengan. ¿No les importa que vayamos a morir aquí? Fíjense bien, algunos dirán, bueno, Padre, pero eran pescadores. Sí. ¿Conocían el mar? Sí. Pero solamente aquellos que han estado en el mar comprenderán esta situación. Es muy diferente cuando uno está en tierra firme, porque si yo no sé la dirección, voy a preguntar y voy a llegar a ese punto, o si me encuentro un poco perdido, aturdido, estoy en tierra y puedo buscar una solución a mi dificultad. Pero en alta mar, pero en la profundidad de lo que habían recorrido de tierra firme hasta donde iban, ¿para dónde iban a agarrar? Porque uno está en tierra firme, corre. Si viene alguna dificultad puede salir corriendo, puede caminar seguro porque hay donde hacerlo. Pero en medio del mar, ¿cómo salen corriendo? En medio del mar, ¿cómo pueden huir? No iban con motores. Hoy día la facilidad lo puede dar el motor. Y entonces le ponen ahí la máxima capacidad del motor y puede arrancar fácilmente. Pero era, recuerden, a pura vela o si no, a pura remo. Y entonces cualquiera diría, sí, tan miedosos que son, si eran pescadores y conocían la realidad del mar. No, y además el pueblo de Israel le tenía gran temor a las aguas. Recuerden que para nosotros hoy día sabemos que el planeta es redondo, pero en ese momento pensaban que era plano y tantas dificultades, pensaban ahí que habían animales inmensos ahí en la profundidad del mar. O sea, habían una gran idea del mar que para nosotros hoy podría parecer locura, pero para ellos no. Por lo tanto, entonces, hay una gran dificultad que están viviendo. Le dice, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y entonces ante eso Jesús calla al mar, lo enmudece y es cuando vendrá la enseñanza para los discípulos. Dice que el viento cesó y sobrevino gran calma. Le dijo, ¿por qué son tan cobardes? Aquí viene el punto clave. ¿Aún no tienen fe? Y esto de la fe lo vamos a utilizar para el próximo domingo. No se vaya a perder el próximo domingo porque vamos a escuchar ese punto importante de la fe. No tienen fe y llenos de miedo se decían, ¿quién es este que hasta el viento enmudece y el lago le hace caso? Vamos al segundo punto de nuestra lección divina para aplicar este texto a nuestra vida.
Hemos ya, queridos hermanos, leído el texto, vimos algunos puntos claves. Les decía, fíjense bien, esto de maestro es primera vez que aparece en el Evangelio de Marcos y aparecerá 12 veces. Recuerden que esto de los números dice mucho. Aparecerá 12 veces la palabra o el nombre o para Jesús, el maestro, que se refieren a él como tal, como maestro. Es primera vez, lo vamos a escuchar, o si usted va siguiendo la lectura, va a encontrarse 12 veces a llamarle Jesús maestro o referirse a él como maestro. Y entonces hay una dificultad, ya les decía, solamente aquel o aquellos que hemos estado en el mar, en un momento de esta situación de tormenta o de viento fuerte o de olas increspadas, se comprende. A nosotros una vez nos tocó una experiencia de esta naturaleza con algunos hermanos sacerdotes, andamos una experiencia de una ordenación y un paseo antes de la ordenación y nos pasó algo así tan fuerte que íbamos contra la corriente y no estaba lloviendo, gracias a Dios, pero íbamos contra la corriente y entonces las olas nos regresaban y nos tardamos mucho tiempo en el mar para llegar al punto hacia donde íbamos. Y eso, como les digo, solamente aquel que lo ha vivido lo puede comprender, que esto desespera. O sea, la cantidad de sentimientos y emociones que se dan en ese momento son exageradas, porque da miedo, rabia, temor, cólera, ira, ganas de llorar, en fin, da tantas cosas que suceden en ese momento, porque es que, como les digo, como les decía antes, si estamos aquí en tierra firme, si viene un acontecimiento, viene alguien contra mí, pues pónganle, viene un perro rabioso contra mí, voy a salir corriendo, o me quedo paralizado o salgo corriendo, pero al menos estoy aquí plantado, pasa un accidente o viene algo contra mí, voy a salir corriendo, voy a apartarme de ese lugar. Estoy en tierra firme, si me siento perdido, busco la salida. Si no sé cómo llegar, pregunto, en fin, pero estoy en tierra firme y entonces cualquier situación me puedo mover. Pero al estar en el mar era bien difícil. ¿Hacia dónde salen corriendo? Y la cosa es que no había motor, como les decía. Por lo tanto, es a puro remo, darle. Y si era contra la corriente y el mar les pegaba, era retrocederla, pónganle que avanzaba 1 metro, retrocedían 2 y eso era tremendo. O sea, repito, es solamente el que ha vivido esa experiencia lo puede decir con certeza que es horrible. Se acumulan todos los sentimientos y emociones ahí, de rabia, enojo, ira, en fin, se viven emociones ahí, un revoltijo de emociones, algo espectacular que se vive, porque para dónde agarra uno y uno dice, bueno, aquí lo único que queda, o nos hundimos, nos morimos, o qué va a pasar, o encontramos puerto seguro. Pues bien, entonces, ante eso, Jesús iba con el cansancio, le llaman maestro, lo despiertan y Jesús, decíamos entonces, calmó la tempestad. Ahora, pongamos ese texto en nuestra vida. ¿Cuántas tormentas, cuántas dificultades vienen a nuestra vida que nos hacen casi sentirnos hundir? Tantas dificultades, tantas tormentas que pueden pegar en nuestra vida. Hay muchas situaciones, desde cositas pequeñas hasta cosas inmensas. Cada uno asume las realidades que le corresponden. Para mí, quizá, lo que puede estar viviendo ustedes, podría decir, no, qué gente tan miedosa, tan cobarde, esas cositas, para comparación a la gente que sufre realmente, no está llorando por tonteras, no. Cada quien vive su realidad. Aquí no podemos quitarle peso ni valor a lo que viven los demás. O sea, lo que para mí puede parecer significante, para otro puede parecerle la vida y puede jugarse la vida en ese acontecimiento, ¿no? O sea, aquí no vamos a quitarle valor, al contrario, aquí cada uno debe ser consciente que cuando sintamos que nos hundimos, cuando sintamos que esas tormentas tremendas vengan a nuestra vida, ya sabemos a quién acudir. Que aunque sintamos que el Señor no está con nosotros, está ahí en la barca. Estaba Jesús ahí, estaba dormido, pero estaba en la barca. Muchas veces vamos a sentir lo mismo, que nos encontramos solos. No te importa, Señor, que me muera. No te importa que me hunda en esta dificultad, Señor. No te importa, Señor, que me estoy hundiendo en este problema, en esta dificultad, en estos momentos difíciles, críticos de mi vida. No te importa, Señor, que nos hundamos. ¿Y qué nos dirá el Señor? Hombre de poca fe, te falta fe. ¿Pero eso es un problema? No. ¿Es una dificultad estar faltos de fe? No. Ya lo vamos a ver el próximo domingo, cuando escuchemos aquel texto de la mujer que padecía un flujo de sangre de hacía 12 años, y cuando Jesús vuelve a la vida a la hija de Jairo. Ya vamos a entrar a ese punto porque ahí vamos a comprender también lo de la fe.
Pero es problema no tener fe, no, porque es que, insisto, o sea, cuando uno comprende la vida del ser humano, se da cuenta, y quizás nos ha pasado a todos, que hay momentos en los que hemos sentido que no tenemos fe, que perdemos la esperanza, que no tenemos rumbo a la vida, que nos sentimos hundir. Eso puede sucedernos tarde o temprano. Aquí nadie puede decir, no, yo estoy bien fuerte en la fe y a mí nadie me hace caer. Cuidado, cuidado, porque eso puede suceder. Tarde o temprano puede sucedernos que nos encontremos en un problema, en una dificultad, que nos sintamos hundir como sentían los apóstoles, y ante eso vendrá el que replanteemos nuestra fe. Porque puedo decir, tengo fe, pero no tengo problemas. No, yo creo en Dios, sí, pero ¿tienes problemas? No, pero yo creo en Dios. Ah, sí, pero espérate cuando vengan los problemas. Como dice San Pablo, es que en lo débil somos fuertes cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Es que cuando hay bonanza, cuando está en la vida en paz, sí, ahí sí es bien fácil decir que tengo fe. Pero realmente es en los problemas que se descubre una verdadera fe. Y aquí lo vemos con los apóstoles. Y por eso ellos se extrañan. ¿Quién es este que hasta el viento y el agua obedecen? Porque realmente descubrieron algo grande. Y fíjense bien cómo va Jesús Jesús escuchaba una predicación hermosa. A mí me fascina en mis momentos que tengo libres para poder reflexionar en mi vida. Escucho meditaciones. Me gusta mucho escuchar algunas meditaciones de hermanos sacerdotes, igual para profundizar también, porque no solamente es que voy a dar, sino también tengo que recibir. Y escuchaba una meditación de un sacerdote dominico que decía que Jesús pasa la tempestad externa al corazón de los apóstoles. Calma la tempestad externa, pero esa calma de la parte externa lo pasa al interior de los apóstoles, porque entonces ellos empiezan con esa tempestad en su corazón. Hay un movimiento interno que dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento obedece? Hasta el lago le obedece a este. ¿Quién es este? Pasa esa tormenta que está fuera, molestando un poco, lo pasa al interior de los apóstoles. Y eso le va a ayudar muchísimo a incrementar la fe en ellos. Vamos entonces al tercer punto de nuestra lectio divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, ya lo meditamos, ahora orémoslo. Fíjense bien, hay muchos elementos, porque posiblemente ahora quizás estás pasando por una tormenta. Quizás ahora estás pasando por un momento difícil. Tranquilo, tranquilo, no estás solo, no estás sola. Tienes al Señor contigo. Y porque el Señor está con nosotros, por eso vamos a dirigirnos a Él. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, después de haber escuchado este texto hermosísimo de la tempestad calmada, Señor Jesús, ahora nos toca a nosotros acudir a ti. Señor, en primer lugar queremos pedirte que aumente nuestra fe. Creemos, sí, por eso nos dirigimos a ti, pero aumentanos la fe. Aumentanos la fe y sobre todo haz que comprendamos que las dificultades, que las tormentas de la vida vendrán a nosotros, que no estamos nosotros exentos ni privados de la tempestad. Pero queremos pedirte, Señor, que cuando esas tempestades, si es que ya no están en nuestra vida, al venir, o si ya están, que las podamos asumir con fe y contigo. Señor Jesús, no te pedimos que nos aparte de la tempestad, porque no queremos ser islas, alejados de un mundo en el que debemos vivir. Pero sí lo que te queremos pedir es que siempre estés con nosotros en la barca de nuestra vida. Que nunca nos dejes solos, que estés siempre con nosotros. Y cuando nos sintamos hundir, cuando sintamos que no tenemos fuerza, aumentanos la fe. Que si bien es cierto, son necesarios esos regaños, pues sí, regáñanos, Señor, para que podamos crecer. Porque muchas veces la cobardía nos hace hundirnos y se nos olvida que tú estás con nosotros. Quizás nos puede más la cobardía y el miedo y no acudir a ti para confiar plenamente en tu misericordia. Señor, te pedimos hoy que calmes la tempestad de nuestra vida, aumentanos la fe y danos la fortaleza para seguir adelante, Señor. Que nos asombremos. Pasa esas tempestades externas a nuestro corazón, que nuestro corazón esté en esa tempestad grande y hermosa de la duda de ir más allá, de no quedarnos solamente en un milagrito, sino pasar de esa experiencia del creer, y del creer con firmeza por esa tempestad en nuestro corazón que lo mueve todo,
para estar siempre en tu presencia. Que nunca nos sintamos solos, Señor. Que tu amor se manifieste en nuestros corazones. No te pedimos nuevamente, Señor, que nos alejes de la tempestad, porque son realidades humanas que vendrán a nuestra vida. Pero cuando vengan esas tempestades, si es que ya no están, que podamos confiar plenamente en tu amor. Aumentanos la fe, aumentanos la esperanza y el amor. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya es el último punto de nuestra lectura divina, es hacia dónde nos lleva el texto. Fíjense bien, después de haber leído el texto, releámoslo. Vamos a encontrar puntos clave. Fíjense bien, tal como estaba Jesús, se sube a la barca con el cansancio, con la fatiga, con la faena del día, se sube a la barca y allá va. Y está siempre con los discípulos, tal como estaba. Nosotros, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Quizá cansados, agobiados, aturdidos por algún problema, alguna dificultad. Quizás si te encuentras o estás tranquilo. Si estás tranquilo, pues no alardees de decir, no, a mí no me pasa eso. No, no, tranquilo, no alardees. No sabes si mañana vendrá algún problema, alguna tempestad. Tranquilo. Si estás bien, bendito sea Dios. Si hay alguna tempestad ahí que quiere golpear tu barca, no pierdas la dirección y el rumbo de tu fe cristiana. Cristo está contigo, no se ha bajado de nuestra barca, sigue con nosotros, está con nosotros. Él lo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, está contigo y está conmigo. Digámosle, Señor, Señor, aumentanos la fe para que esa tempestad no nos hunda, para que esa tempestad no hunda nuestra barca, sino que podamos llegar a puerto seguro, sabiendo que Dios ha estado con nosotros. Y que el Señor pase esas tormentas a nuestro corazón, que sea nuestro corazón el que siempre esté revuelto, nada de tranquilidad. Quizás muchas veces queremos esa tranquilidad, pero ojo, que muchas veces quisiéramos vivir en los paraísos, pero en el paraíso está también la serpiente. Cuidado, no confiamos en eso. Recuerden que Adán y Eva salieron del paraíso, no la serpiente. Y el enemigo siempre va a andar ahí queriendo hacer caernos. Pero si estamos con el Señor, si dejamos que el Señor haga la obra y calme las tempestades, entonces iremos creciendo en la fe. Que esta palabra entonces nos ayude a profundizar más en el Señor y sobre todo a crecer en la fe. Ya vamos a meditar el próximo domingo un texto hermosísimo que nos va a fascinar y que nos va a ayudar también a profundizar más en este caminar de fe como discípulos. Bendiciones para todos.